Centro Bíblico Pastoral María de Magdala. Como les comentaba, vamos a tratar de comenzar un poquito a tiempo y simplemente en estos 2 minutitos es para darles algunas indicaciones, algunas recomendaciones, como por ejemplo que tengan los micrófonos desactivados, la cámara, como les dijimos también ayer, en la medida de lo posible, pues encendida, como para que haya una especie de interacción en la medida que la tecnología también nos lo permite. Si por AOV tuviesen dificultades de conectividad, pues se les recomienda igualmente desactivar la cámara, ¿no? Pero de no ser así, sería bonito que todos tuviésemos, en la medida de lo posible, las cámaras activadas. También vayan ustedes, pues, a medida que se van realizando las exposiciones, tomando apuntes, planteando si quieren ya sus preguntas, sus interrogantes, para que luego de la ponencia, de las ponencias, se pueda entablar, como hiciéramos ayer también, un diálogo en torno a los temas que se acaban de exponer. No está de más pedirles que tengan a la mano una Biblia y algunos otros documentos que pueden también ser indicados por los expositores. Entonces, hoy día, primero pues vamos a comenzar con la oración que va a estar a cargo de la hermana Carmen Quispe. Ella es una religiosa dominica de Santa Rosa de Lima, trabaja en el Cusco, en la ciudad del Cusco, está al frente del Colegio San Martín, si mal no estoy, y luego quien se encargará de ser el moderador en esta tarde es Fray Marco Antonio Loreña, que ayer también fue nuestro ponente, nuestro primer expositor. Él es un fraile dominico asignado a este convento de San Pablo Apóstol de Arequipa. Él es ingeniero agrónomo egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, en el norte del Perú. Es bachiller también en teología por la Facultad de Teología Pontificia y Civil de Lima, licenciado en Teología Fundamental por la Pontificia Universidad San Esteban de Salamanca, y actualmente se desempeña como el promotor de una emisora que tenemos los dominicos aquí en Arequipa, Radio San Marco. Entonces, Carmencita, pues la oración, y luego Marco ya será el que nos dirigirá toda la tarde de hoy. Hola, ¿me escucha? Sí, hermana, le escuchamos. ¿Me permite compartir pantalla? Ya, ¿dónde está eso? Creo que ya puedo, ¿o no? ¿Sí se ve? ¿Fue Carolina? Ahí está, bien. ¿Sí se ve? Sí, hermana. Sí. Ok, listo. Sí, gracias. Muy bien, buenas tardes con todos. Entonces, les invito a iniciar esta tarde de reflexión, de formación, invocando la presencia de la Santísima Trinidad. Digamos juntos, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy oremos por los frutos de este congreso, que como iglesia, llamados a caminar juntos, seamos dóciles al Espíritu, para saber acoger esta invitación de sinodalidad, que es la respuesta que Dios pide a la iglesia en el tercer milenio. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor, por una iglesia distinta, abierta a la novedad que Dios le quiere indicar, dispuesta a escucharlo con humildad, caminando juntos, tal como Él, creador de la comunión y de la misión, desea. Es decir, con docilidad y valentía. Oremos al Señor. Te lo pedimos, Señor. Quiero invitarte
a escuchar, a seguir orando, escuchando las letras, poniéndole atención a las letras de este canto, más allá del ritmo musical, sino a escuchar las letras de este canto y quedarte con algunas frases para poderlo dejar resonar dentro de nuestro ser, que nos puedan motivar en esta tarde. Levántate, PJ Lima, hermano Quiñones, Ricky Moreno, yeah, come on. Llevamos tiempo esperando para poder encontrarnos, para vivir nuevos tiempos. Necesitamos tu fuerza, necesitamos tu entrega para anunciar el camino. Ya no lo pienses más, te necesita a ti. No preguntes por qué, tu testimonio es luz para el mundo también. A ti te digo, levántate, ven, toma mi mano, seamos testigos de servicio y amor. A ti te digo, levántate, ven, vamos hermano, iluminemos el mundo con su mensaje de amor. A los que no tienen voz, a los que el mundo olvidó, a los que pierden la fe y la soledad confundió. A ti te digo, levántate, demos el primer paso y cantemos juntos todos esta canción. Hay un mundo que camina en la indiferencia, que necesita amor aunque tiene mucha fuerza, que vive sin fraternidad y sin conciencia, y no hay ciencia que pueda evitar la consecuencia. Levántate, no te quedes en el suelo, ven, toma mi mano y elevémonos al cielo. También puedes ser testigo de una nueva era, Jesús de una nueva visión por ti espera. Ya no malgastes tu fuerza, escucha atento el llamado, respóndele como Pablo, con decisión. No importa si la caída derribó tus certezas, no importa ni tu ceguera, solo importas tú. Ya no lo pienses más, te necesita a ti, no preguntes por qué, tu testimonio es luz para el mundo también. A ti te digo, levántate, ven, toma mi mano, seamos testigos de servicio y amor. A ti te digo, levántate, ven, vamos hermano, iluminemos el mundo con su mensaje de amor. A los que no tienen voz, a los que el mundo olvidó, a los que pierden la fe y la soledad confundió. A ti te digo, levántate, demos el primer paso y cantemos juntos todos esta canción. Sirvamos a los que no tienen voz, a los vulnerables, a los hijos de Dios, y construyamos un mundo sin igual, con vida abundante, lleno de libertad, sin tristeza, sin angustia y sin muerte, donde la esperanza y el amor seamos fuertes. El cambio está en tus manos, no es cuestión de suerte. Levántate y camina con Jesús por siempre. Te invito entonces a escuchar esas resonancias de algunas letras, de algunas frases de esta música que acabamos de escuchar. Vamos a regalarnos unos segunditos para sentir esas resonancias. Como iglesia necesitamos responder, al igual que Pablo, con decisión. Por ello, desde casa, con voz fuerte, te invito juntos a invocar la gracia del Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo, tú que suscitas lenguas nuevas y pones en los labios palabras de vida, líbranos de convertirnos en una iglesia de museo, hermosa pero muda, con mucho pasado y poco futuro.
Ven en medio nuestro, para que en la experiencia sinodal no nos dejemos abrumar por el desencanto, no diluyamos la profecía, no terminemos por reducirlo todo a discusiones estériles. Ven, Espíritu Santo de amor, dispón nuestros corazones a la escucha. Ven, Espíritu de santidad, renueva al santo pueblo fiel de Dios. Ven, Espíritu creador, renueva la paz de la tierra. Amén. Que el Señor nos siga acompañando en esta tarde de reflexión y de formación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias, hermana Carmen, por esa tonada de canción en sintonía con lo que dice, ¿cierto? Caminar juntos, juntos, juntas, como hermanos, como hermanas, sin anteponer a veces pronombres u otras cosas. Somos todos hermanos y hermanas. Gracias nuevamente. En nuestro primer tema está a cargo de la hermana Mila Díaz. Así que voy a mencionar brevemente algunas cosas de su hoja de vida de la hermana Mila Díaz Solano, que es peruana, pertenece a la congregación de las hermanas dominicas de Springfield. Creció en su fe participando en las comunidades eclesiales de base. Mientras estudiaba en el programa de Ciencias Religiosas del ISET, Juan 23, en Lima, dirigió un programa de reformación de jóvenes adultos en doctrina social de la Iglesia. Entre 2017 y 2018 enseñó Sagradas Escrituras en un seminario en Estados Unidos y también en el citado Seminario Teológico en Lima. Y trabajó también en el Instituto Bartolomé Las Casas de Lima, en el Departamento de Teología. Mila terminó su doctorado en Sagradas Escrituras en la École Biblique de la Escuela Arqueológica Francesa, la famosa Escuela de los Dominicos, en Jerusalén, en el 2021. Y tiene también una licenciatura pontificia de Estudios Bíblicos y de Arqueología del Studium Biblicum Franciscano, de los franciscanos, en Jerusalén. Y una maestría en Teología de la Universidad Católica de Chicago. Mi hermana Mila Díaz Solano, con quien tuve también el gusto de compartir algunos estudios en ISET, actualmente tiene un servicio en el Consejo General de su congregación. Ofrece también temas bíblicos en línea a diferentes grupos de laicos y laicas, seminarios y conferencias, junto con otras teólogas, en inglés y en español, y enseña Introducción a las Sagradas Escrituras en el Instituto de Liderazgo Pastoral de la Universidad Santa María del Lago, en Mundelein, en Estados Unidos. Bienvenida, hermana Mila Díaz, te agradecemos por tu participación y estamos prestos para acoger tu mensaje en la ponencia. Gracias Marco, William. Buenas tardes, hermanas y hermanos. Para mí es una gran alegría compartir en la familia dominicana esta tarde y que caminemos juntos y juntas, nos dejemos acompañar por Pablo para hacer este proceso sinodal en comunidad. Entonces les propongo esta tarde abordar el tema de la fragmentación y la diversidad de las comunidades paulinas desde el contexto que nos reúne, que es el Sínodo de los Obispos en torno a la sinodalidad. Este acontecimiento, si bien tiene antecedentes muy antiguos en su planteamiento, se ha lanzado en octubre del 2021 por el Papa Francisco como oportunidad para que todos y todas, miembros de la Iglesia Católica, retomando nuestro compromiso y desde el Espíritu, hagamos una relectura de cómo estamos en nuestra comunión, participación y misión, y cómo podemos mejorar este caminar como miembros de toda la creación. Entonces, lo que vamos a hacer esta tarde es ir ahondando en el contexto, las luces y sombras que se nos revelan a través de los escritos atribuidos a Pablo
en torno a las comunidades paulinas y dejar que este contexto nos permita mirar el nuestro, conscientes de la distancia cronológica, geográfica y cultural. Vamos a dejar que el mensaje de Pablo, testimoniado en algunas de sus cartas, nos sirva como claves de lectura para mirar nuestras comunidades en nuestro tiempo, como lo hizo Pablo con sus propias comunidades. Que hagamos un proceso de lectura crítico y también amoroso de nuestras comunidades eclesiales, como seguramente Pablo lo hizo antes de empezar a escribir sus cartas. Entonces voy a compartir en la pantalla con algunas imágenes que nos van a ayudar a hacer esta lectura. Vamos a empezar por la geografía. El mundo de Pablo, como nos decía Vivian ayer, se expandió desde su primer viaje misionero hacia las regiones de Cilicia, Galacia, Macedonia, Asia Menor, lo que conocemos hoy como Turquía, ¿no? Y Acaya. En estas áreas fueron naciendo comunidades que siguieron de cerca sus enseñanzas, pero también hemos de recordar que en estas áreas Pablo no fue el único que llevó la buena noticia. También hubo otros misioneros y misioneras cercanos a Pablo o más próximos a la perspectiva de Santiago o a la perspectiva de Pedro. Si vemos, por ejemplo, en la primera carta de Pedro, encontramos que hay testimonio de círculos petrinos en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Pedro no está a la base de estas comunidades como fundador, pero sus discípulos, al parecer, evangelizaron en estas áreas. Quizá poco después que Pablo fundó sus comunidades o quizás al mismo tiempo. Los destinatarios de esta carta de Pedro son también en su mayoría gentiles, esclavos y libres, ricos y pobres, extranjeros, como los destinatarios de las cartas paulinas. Algunas de las tentaciones que vivían estas comunidades son muy parecidas a las tentaciones que aparecen en los escritos paulinos. El avergonzarse de su fe, la tentación de vengarse de aquellos que les oprimen localmente, la tentación de conformarse al estilo de vida romano, al status quo, a las costumbres, o el perder la fe, ¿no? Y salir, dejar la comunidad. Si bien este escrito de la primera carta de Pedro es probablemente 10 años más tardío, nos permite ver que en esta área territorial hay comunidades que son distintas, no solo comunidades paulinas, ¿no? Y que desde el principio nuestra iglesia fue diversa. De igual manera, en el texto del Apocalipsis, que forma parte del círculo juánico de escrituras, encontramos en los 3 primeros capítulos los nombres de comunidades con influencia juánica. Los nombres se encuentran aquí en el mapa resaltados en amarillo. Estas comunidades sí probablemente nacieron posterior a las comunidades paulinas, pero nos hablan una vez más de la diversidad del cristianismo. Éfeso, que también es el centro, ¿no?, del pensamiento de Pablo, donde Pablo estuvo por lo menos por 3 años y desde ahí escribió algunas de sus cartas, también es el centro de la escuela juánica o del círculo de escritos juánicos. Entonces, hablaremos un poco más de la peculiaridad de las comunidades paulinas, pero esto nos ayuda para ver que el mundo que al que Pablo dirige sus cartas también es el mismo mundo que comparte con Pedro, con Juan, o con el pensamiento de Pedro, los seguidores de Pedro, los seguidores de Juan, los seguidores de Santiago.
Y los énfasis que se hacen en estas comunidades son distintos a los énfasis que Pablo, por el estilo de misión, el estilo de apostolado que él propone. Entonces, esto nos ayuda a ver que también en nuestro presente, con todo lo vasto que es el mundo católico, y perdonen que muestre una diapositiva en inglés, pero es el que encontré sobre la cantidad de católicos que tenemos hasta octubre del 2021. Según la agencia Fides, ¿no? Los católicos y católicas en el mundo son el 17.74% de toda la población mundial. Y esta misma cantidad de católicos y católicas comparten el espacio que conocemos como mundo con otros grupos de cristianos y cristianas, con otras religiones, con miembros de otros ritos, de otro tipo de pensamiento, y aquellos que no tienen ninguna advocación religiosa. Pero también al interior del cristianismo, nos lo recordaba Marco ayer, ¿no? Los cristianos y cristianas de Latinoamérica, ¿no? Son tan diferentes en su expresión, en su celebración ritual, en su manera de llevar la fe a muchos cristianos que están del otro lado del continente o del planeta, o a veces que estamos compartiendo el mismo espacio como país o como nación. Y a la vez, dentro de las mismas comunidades católicas, tenemos estos dos ritos de tipo oriental y de tipo occidental, ¿no? Una especie de llevar nuestro gobierno de manera diversa. Y entonces la diversidad no es una amenaza, no es algo que tiene que asustarnos, es algo que estuvo desde el principio, desde los orígenes del cristianismo, como una de las características, ¿no? Dentro de nuestras comunidades. Y de esto también hace mención el texto de Hechos de los Apóstoles en el capítulo 2, ¿no? La cantidad de lenguas en las que se expresa el cristianismo representa la cantidad de culturas y de expresiones del cristianismo que están al principio de nuestras comunidades católicas. Entonces, regresando al mundo de Pablo, también la cronología nos ayuda a reconocer momentos especiales para las comunidades paulinas, ¿no? La conversión de Pablo de una vivencia judía, ¿no? Muy centrada en la ley, muy centrada en la Torá, pero también desde una ciudadanía romana, desde un ejercicio ¿no? del pensamiento filosófico con toda la influencia de Grecia, tiene una peculiaridad única frente a la formación de comunidades con líderes que vienen desde un cristianismo, desde un judaísmo más hebreo, palestino, del área donde tiene toda una tradición antiquísima, ¿no? El judaísmo. Y entonces en Damasco y Antioquía, Pablo va haciendo experiencia de estas diferentes maneras de ser judío y de ser cristiano. Se encuentra en estos tiempos de discipulado, ¿no? Al interior de las comunidades, con estas maneras diferentes de expresar su judaísmo o su cristianismo. Es en el contacto con los otros mundos que realmente se va fundando, ¿no? Lo propio del pensamiento paulino. Es en su encuentro con los otros mundos, que nos decía Vivian ayer, que se va forjando una especificidad en las comunidades paulinas debido al ingreso de muchos miembros que vienen del mundo helénico, ¿no? Y esto se manifiesta en sus cartas. Ya en las cartas Pablo hace una distinción clara entre lo que es
un tipo de cristianismo vivido desde, desde el judaísmo y un tipo de cristianismo que se abre a un contexto helénico. Entonces, la última parte de su vida, ¿no?, nos reflejan también algunas de sus cartas, nos hablan ya de las recomendaciones finales. Si miramos esta cronología, también nos ayuda a leer nuestro propio contexto. ¿Cómo es que nosotros y nosotras, cristianos en Latinoamérica, nos hemos encontrado con el cristianismo? Hemos hecho experiencia de Jesús como nuestro Salvador a través de la colonización. En Latinoamérica y en el Caribe, junto con la espada llegó la cruz, ¿no? Y la cruz y el mensaje de misioneros que presentaron desde diferentes perspectivas a este Jesús Salvador. En la primera conferencia del episcopado en Río, que marca un hito dentro de la historia latinoamericana, se hace un esfuerzo de repensar la fe ya desde... Uy, me estoy quedando sin batería, ni modo. Los que hacen este esfuerzo en esta primera conferencia son los obispos, ¿no? Porque son los que participan. Pero ya desde ahí surge como un repensar la fe desde la perspectiva latinoamericana. Y con el Concilio Vaticano esto se hace universal, ¿no? Con el Concilio Vaticano II. Este repensar la iglesia, repensar la fe desde la sociedad actual, desde lo que nos aporta las ciencias humanas y desde lo que nos aporta, ¿no?, el pensamiento filosófico actual. La conferencia en Medellín va a ser un momento histórico también dentro de la iglesia latinoamericana porque nos va a permitir interpretar, ¿no?, todo aquello que se trabajó en el Concilio Vaticano II, contextualizarlo a nuestra experiencia latinoamericana. Y es justamente desde esta experiencia que van surgiendo, que ya van reconociéndose, ¿no?, la importancia de las comunidades eclesiales de base, la importancia de encarnar el evangelio en las culturas distintas en las que se va adentrando el cristianismo y reconocer en estas culturas la presencia de la revelación de Dios ya, ¿no?, en esos medios. La primera conferencia eclesial que recién acabamos de celebrar en noviembre como un proceso es otro hito dentro de la experiencia eclesial que tenemos como iglesia latinoamericana. Esta vez ya no han sido solo los obispos quienes han sido llamados a reflexionar su fe, ¿no?, en nombre de los demás católicos, sino que la invitación ha estado abierta para cada uno de nuestras iglesias locales, movimientos, ¿no? Y en esta conferencia no solo se ha escuchado, sino que se ha hecho un proceso de discernimiento en conjunto. Y ahora esta experiencia de discernimiento, de repensar la iglesia en conjunto, también está siendo ampliada con el sínodo hacia toda la iglesia universal. Para el tema de la fragmentación, la diversidad, los conflictos que se viven al interior en las comunidades paulinas, es importante reconocer algunas influencias externas. Y en este sentido encontramos como una primera influencia externa la ideología del imperio. La ideología del imperio romano viene como también influencia de todo lo que ha sido el imperio griego anterior, ¿no?, a la entrada del imperio romano y la reconquista de todo el territorio de lo que era antes territorio griego. ¿Cómo va entrando la ideología del imperio en las colonias? Porque tanto en el área de Asia Menor
en la Palestina, ¿no? Siria, en Macedonia, en estas áreas, encontramos habitantes dentro de una colonia romana. La ideología va entrando a través de elementos materiales como las monedas, los grandes monumentos que se erigen a Roma, ¿no? Con los títulos que se ponen dentro de las estatuas dedicadas a los emperadores. Tenemos, por ejemplo, en algunas monedas, ¿no? que existen esta firma en el exterior, ¿no? Por la autoridad de Roma. Es un tipo de propaganda que se hace para afianzar la autoridad del imperio. También los nombres de las ciudades. Muchas de las ciudades que aparecen en el Nuevo Testamento en la Palestina, como la ciudad de Tiberíades, ¿no? Cesarea, son ciudades que se van poniendo como nombres en honor a los emperadores. Los templos, ¿no? Dedicados a la diosa Roma, que van a ser mucho más populares en el área de Asia Menor, ¿no? En Galacia, en la Macedonia. Otra manera de proponer ¿no? el Imperio Romano como autoridad, como proponer que es la autoridad máxima y incluso ensalzar la autoridad del emperador al nivel de Dios. El otro elemento que se adentra a partir del exterior dentro de las comunidades viene a partir de la Pax Romana, ¿no? Y esta Pax Romana instituida por Augusto en el año 27 antes de nuestra era, era un tipo de paz en el que todo oponente quedaba eliminado o era maltratado hasta perder la habilidad de resistir, ¿no? Y entonces era un tipo de paz en el que no había libertades individuales o respeto a la libertad de opinión de quienes estaban subordinados. Y este sistema de Pax Romana no viene impuesto directamente de Roma a las colonias porque Roma está tan lejos, sino que se impone localmente por parte de los gobernadores, por parte de ¿no? la presencia militar en las zonas específicas donde hay áreas que pueden ser violentas o que pueden sublevarse. Las corrientes filosóficas en Grecia y en Asia Menor también representan estas influencias externas que van a ser clave para la fragmentación o los conflictos dentro de las comunidades paulinas. ¿Cuáles eran estas corrientes? Una de ellas el estoicismo, que se origina con Zenón hacia el año 300 a.C., y que se llaman estoicos porque se reunían alrededor de la estoa en Atenas. La doctrina de los estoicos era muy compleja y abordaba todo el tema de la lógica, la física y la ética, ¿no? Es decir, el comportamiento de sus miembros. En términos más generales, podríamos decir que lo que propagaban este grupo de filósofos era que el ser humano está compuesto de una materia particular que una vez liberada del cuerpo encontraba la purificación. Y entonces hay que alimentar todo lo que no es corporal y hay que desdeñar o dejar de lado todo lo que es el cuerpo, ¿no? A establecer un tipo de dualidad. También alrededor del tiempo de Pablo, de las comunidades, estaba imperante el epicureísmo, que era otra corriente filosófica. Esto nació en el año 307 a.C. Y también proclamaba que el ser humano es feliz solamente si se concentra en encontrar el equilibrio de su propia alma, ¿no? Y para el grupo de epicúreos, la felicidad en el más allá era solamente para los dioses. Y para el ser humano, la felicidad tenía que ser encontrada solo en esta vida.
Y entonces el problema de no creer en la resurrección viene justamente alrededor del convertidos que tienen toda esta influencia de pensamiento. Otro grupo filosófico que también estaba en la primera parte del cristianismo en tiempos de Pablo era el cinismo, que había sido fundado por Antístenes, ¿no? En el siglo IV antes de Cristo, y tuvo 3 etapas. En la etapa más clásica, este grupo filosófico propagaba rechazar los placeres y la ciencia y solamente ejercitarse en la virtud. Más adelante, ¿no? Hacia el siglo I antes de Cristo, se va propagando un rechazo a esta primera perspectiva y se propaga un tipo de conducta más hedonístico, ¿no? Regresar a la vida en la naturaleza desde una práctica de no seguir los ímpetus de la naturaleza. En tiempos de Pablo se da como una tercera etapa de este movimiento que retoma la invitación a una vida ascética, a la vida de la virtud, pero todavía existen algunos rezagos de aquellos que propagan que, bueno, hay que seguir los impulsos de la naturaleza y vivir como, ¿no? Con todo lo que el cuerpo reclama. También en este tiempo estaba imperante el neoplatonismo. Si nos recordamos bien, Platón planteaba un dualismo entre cuerpo y alma. Y este platonismo dualista se va mezclando en el siglo I con otros movimientos estoicos, epicureístas, etc. Y van propagando un pensamiento, una manera de existir en el mundo en el que imperaba una trascendencia solamente desde lo espiritual. Y entonces se va rechazando una vez más todo lo material, todo lo que tiene que ver con el mundo económico, con el mundo práctico. ¿Por qué hago énfasis de esto? Porque también en nuestro tiempo probablemente hay corrientes filosóficas, hay ideologías en medio de las estructuras sociales y económicas de nuestros países y del mundo que van influyendo en nuestra manera de vivir el cristianismo. El otro aspecto era la diversidad de las comunidades cristianas. Les había mencionado que el cristianismo desde el principio nace diverso. Y a veces cuando leemos las cartas de Pablo, leemos solamente desde la mirada de Pablo, pero hay que mirar también desde el otro lado, ¿no? El conflicto que las comunidades judías, judeocristianas, van experimentando por la ruptura que viven con el judaísmo. Y todavía en estos tiempos hay toda una polémica entre los miembros de las primeras comunidades cristianas por entender su identidad. No está muy claro. ¿Qué somos? ¿Quiénes somos? ¿No? ¿Somos el verdadero judaísmo? ¿Somos algo desconectado del judaísmo? ¿Una secta del judaísmo? Entonces, los conflictos que surgen dentro de los círculos de judio-cristianos también van alrededor de esta búsqueda de su propia identidad. Y esto nos permite ver, como les decía, las corrientes de pensamiento que también hoy en día, ¿no? Influyen mucho en nuestra fragmentación, en la división, en la mirada a la diversidad como un peligro dentro de la iglesia. Encontramos, por ejemplo, el sistema económico liberal, neoliberal, en el que prima, ¿no? La ganancia, ¿no? Y entonces no toma en cuenta aquellos que van siendo rezagados o van quedando bajo el sistema, fuera de las reglas de juego del mercado. Una corriente de pensamiento individualista
que también se adentra en nuestra práctica cristiana, ¿no? En el que yo y Dios tengo una relación, no solamente hago énfasis en mi relación con Dios de manera individual, pero sin tener en cuenta a mi comunidad concreta, a mi nación, a mi vecindario, el entorno en el que me muevo o la naturaleza en general. La polarización política, esta división entre quienes son de izquierda, quienes son de derecha, que también ha entrado dentro del sistema de relaciones de nuestra iglesia. Y entonces encontramos conservadores y no progresistas como una distinción de lo que es el mundo político. Ven como tanto en el mundo paulino como en nuestro mundo, las influencias externas pueden jugar un rol muy importante en la identidad o en la práctica y en las expresiones religiosas. También el relativismo, todo es, ¿no? Es relativo, no hay reglas y y entonces tampoco hay que reconocer que hay reglas comunes que tenemos que vivir como comunidad, como colectivo. Para el tema de la fragmentación de las comunidades he querido retomar especialmente la carta a los Corintios, a los Gálatas y a Filipenses, no tanto la de Tesalonicenses, Romanos y Filemón, porque estas cartas no reflejan de manera tan fuerte la fragmentación en las comunidades. Entonces, en la carta a los Corintios, Corinto era una ciudad con judíos y paganos, y era una ciudad de cultura griega, con un tipo de administración romana impuesta, ¿no? Y con una población mixta, de gente de muchas etnias. En realidad, cuando hablamos de las cartas a los Corintios, hablamos de probablemente 4 cartas. Una carta A que ha sido perdida y cuya memoria se encuentra en el capítulo 5 de la primera carta a los Corintios. Una carta B, que es propiamente la primera carta a los Corintios. La carta C, que habría sido una carta que Pablo escribió entre lágrimas a la comunidad, y cuya memoria se conserva también en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, y la carta D, que es la propiamente dicha segunda carta a los Corintios. En estas 2 cartas, el tema común de Pablo es la unidad, o la llamada a la comunión, y la defensa, diríamos, fuerte que Pablo hace de su apostolado, de la misión, ¿no? Como una misión común de todos los cristianos, del llamado que ha tenido para ser misionero en las comunidades helénicas, ¿no? Cristiano-helénicas. Las divisiones y fragmentaciones que aparecen en estas 2 cartas son de tipo socioeconómico y relacional. A partir de la influencia ideológica greco-romana, Pablo habla de un tipo de competitividad y de divisiones, debido a los énfasis que se hacen en los líderes, ¿no? Pablo, de Cefas, de Apolo, incluso de Cristo. Y nos dice Buscemi, que es uno de los estudiosos de Pablo, ¿no? Un franciscano, que también se incluye al grupo de Cristo para hacer énfasis en que no había que someterse a ninguna autoridad apostólica, y vivir como les place cuando se reclama solo la autoridad de Cristo. Y a esto Pablo, ante esto les recuerda que el único evangelio es el de Jesús. En la segunda carta a los Corintios también aparece la llamada por los superapóstoles, ¿no? A estos superapóstoles que son los falsos apóstoles, los trabajadores engañosos que se disfrazan de apóstoles, quienes reclaman, ¿no? Su primacía, reclaman el aparecer, la pompa, los lugares de predilección, y que van mezclando este tipo de ideología romana junto al pensamiento judaizante,
¿no? que traen las comunidades más de tinte judeocristiano. En estas dos cartas también Pablo habla sobre el orgullo espiritual de los corintios. Algunos fanáticos que se creen inspirados por el Espíritu y que hablan de sí mismos, como aparece en la primera carta, capítulo 6, versículo 12, todo me está permitido, ¿no? Entonces, justifican una vida sexual sin moral, porque han llegado a la espiritualidad por el entendimiento. Pablo les insiste a este grupo que el ser humano es uno y que en la encarnación Cristo murió, ¿no? y también resucitó en cuerpo, y por lo tanto hay que respetar este templo que es el cuerpo. El otro tema que aparece es el tema del matrimonio y de la continencia, debido a un fanatismo espiritualista exagerado que va por el otro lado, que es el no querer casarse, el despreciar el cuerpo. Y bueno, Pablo ante ello les habla de, ¿no? Él no tiene ningún conflicto con los matrimonios mixtos y habla de su propia opción de seguir sin casarse debido a su propio deseo de dedicarse al Señor. Pero el tema de énfasis es el tema de no escandalizar en la comunidad, no a seguir ciertos comportamientos por el bien de la comunidad. Toda la estructura del imperio va hablando de un tipo de individualismo, de cultura, de practicar lo que les place. Y Pablo va insistiendo en el sentido comunitario. La carta a los Gálatas también refleja mucho de este mismo énfasis de Pablo. Se nos habla de, por ejemplo, de los judaizantes que también van entrando en estas zonas. Y una vez más, la insistencia de Pablo es tratar los problemas comunitarios, los problemas doctrinales a partir del centro que es Jesucristo. Y entonces, a partir de centrarse cristológicamente, es que propone un tipo de vida comunitaria. Como ya va siendo más tarde, entonces solamente quiero insistir que también en la carta a los Filipenses, una vez más se va reflejando este tipo de dicotomía, ¿no? que aparece en las comunidades, que es retornar a una prédica más judaizante a partir de una cultura en la que habían abrazado el cristianismo. Estas comunidades eran comunidades que abrazaron el cristianismo desde una perspectiva helénica, sin necesidad de cumplir la ley o de ser judíos primero y luego ser cristianos. Y toda la tentación en estas cartas que se refleja es de una comunidad que está confundida y que quiere retornar a prácticas que no habían sido propiamente suyas. ¿Qué podemos aprender de esto, de todos los conflictos en las comunidades paulinas y de la propuesta de Pablo? El constante llamado a la coinonía. En su carta a los Corintios, Pablo apela constantemente a la búsqueda de la comunión, y una comunión que no significa uniformidad, sino que haya presupuestos generales para que no se escandalicen a todos los miembros de la comunidad. El llamado eclesiológico surge a partir del amor a Dios y al amor al prójimo que había propuesto Cristo, ¿no? Entonces, desde esta cristología centrada en la unidad del Hijo de Dios, en la unidad de la divinidad, es que también se propone una práctica eclesial, ¿no?, única, o que no es uniforme, sino diversa. También encontramos en las cartas la insistencia de Pablo en establecer relaciones por el pensamiento petrino, por el pensamiento joánico, por el pensamiento santiagueno de otras comunidades,
Pablo no rompe relaciones con la comunidad de Jerusalén, no rompe relaciones con las comunidades romanas, no rompe relaciones con otras comunidades diversas. Va buscando modos de establecer comunión con estas iglesias, ¿no? Y su constante llamado a colaborar de manera material con Jerusalén es uno de estos esfuerzos. El apostolado de Pablo con otros habla de la colaboración y de la participación en la misión. Y entonces, estos aspectos también, ¿no? Nos impulsan para nuestra participación en el sínodo, ¿no? Nos dejan desafíos concretos para la comunión que podemos proponer como iglesia latinoamericana, que no significa uniformidad, para una vivencia de la misión participada por todos y todas los bautizados. Aquí voy a parar para compartir si es que hay preguntas. Gracias. Muchas gracias, Mila, por darnos ese amplio panorama sucinto de algunas cartas de Pablo en relación con la sinodalidad, porque realmente, como tú dices, pues vemos la amplitud y la diversidad inicial de la iglesia, la redundancia de la iglesia en sus inicios. Entonces, nos disponemos a algunas preguntas que sean, por favor, concretas y relacionadas al tema. Tengo ahí al señor Esteban Chumbiray. A ver, le voy a dar... activar audio. ¿Cómo se hace esto? ¿Me escucha? Ahora sí. Ya, Muchas gracias. buenas tardes. Colegio Niño Jesús de Praga, Callao, Perú. La hermana Mila nos ha recalcado algo muy importante, que es el repensar la fe desde este mundo actual. Y nos ha planteado algunas influencias que estuve anotando con respecto a la ideología del Imperio Romano, cómo influyó, las corrientes filosóficas, tanto en Grecia como en Asia Menor, también las diversidades de las comunidades cristianas y cómo se provocó la descontinuidad con el judaísmo. Entonces, esto me parece interesante y quiero formular la siguiente pregunta. ¿Cómo la Iglesia debe plantear a los cristianos de hoy el perseverar en la fe ante los grandes cambios socioculturales y económicos de este mundo actual que ella también mencionó? Creo que es importante, gracias, ¿no? Gracias, Esteban. Es una de las preguntas importantes y creo que de hecho, el aporte de los sociólogos, el aporte de economistas católicos, el aporte de personas que son especialistas en estas áreas, es importante escuchar su perspectiva como planteamiento desde el mundo católico, desde la doctrina católica. En el Concilio Vaticano II se hizo el esfuerzo de replantear la vivencia católica desde las ciencias humanas. Y creo que hoy día el desafío es justamente plantear desde estas ciencias socioeconómicas y políticas, ¿no? Desde toda la ideología que hoy día impera a nivel de mercado y que deja de lado a una gran brecha entre ricos y pobres. Y entonces, como cristianos, ¿cómo podemos replantear como profesionales, economistas, un tipo de economía en el que se preocupen de ricos y pobres y en el que haya esta ley del amor al prójimo? Un tipo de economía que tiene que velar por el que es más débil, más vulnerable. Y creo que estamos en un tiempo justamente diríamos, único en la historia, que se nos está dando el micrófono para opinar, para plantear como iglesia, ¿no? Los obispos no son especialistas en economía, muchos de ellos no son especialistas en sociología, en antropología. ¿Cuánto desde el mundo laical, desde el mundo de los profesionales católicos, podemos replantear una manera
¿no? cristiana evangélica, estar presentes en el mundo. Muchas gracias por la pregunta y la respuesta amplificada de la hermana Mila, los contextos más de propuestas desde la sociología y las ciencias humanas en general. ¿Alguna otra cuestión? ¿Algún participante? No veo a nadie con la mano levantada. Entonces me permiten a mí hacer, mientras se van decidiendo, si la hermana Mila nos podría ampliar un poquito más, en un tiempo adecuado, claro está, sobre esos diálogos y no diálogos del Pablo en lo que está inmerso frente a esas corrientes llamadas filosóficas, porque son corrientes de vivir y son corrientes de reflexión, epicúreos y demás, hedonistas, que demás, ¿nos puedes emplear algo? Y lo que tiene que ver con el mensaje de la fe, según Pablo. Bueno, en la carta a los Corintios se habla, ¿no? un poco de de la discusión con Apolo. Y Apolo es uno de los líderes diríamos, de las comunidades tanto en Alejandría como en Asia Menor, que vienen desde esta formación filosófica. Y entonces, desde la perspectiva filosófica, van planteando el desprecio por el cuerpo y ¿no? la primacía del alma, el alimentar el espíritu, el conocimiento, la sabiduría. Y Pablo desde ahí discute muy claramente, Cristo no está dividido, o Dios no está dividido en Cristo, es humano y es divino. Ha sido encarnado, ¿no? Dios mismo se ha encarnado. Y entonces somos uno. Toda esta dicotomía de despreciar ¿no? lo que es material viene desde esta perspectiva. Y entonces el planteamiento es justamente el mirar todo a Cristo y a Dios como uno, cuerpo y alma. Y uno resucita con cuerpo y alma. Por eso está proclamado en el credo, ¿no? Y la otra perspectiva que va por el otro lado ya es, bueno, si tengo que alimentar el espíritu, entonces puedo hacer lo que me plazca con el cuerpo porque este cuerpo no me va a servir y entonces lo único que sirve para salvarme es el espíritu y es lo único que va a contar. Y también ahí, ¿no? La perspectiva paulina de no, o sea, el cuerpo es el templo y entonces hay que vivir de manera ética, ¿no? De manera moral, porque nuestro cuerpo es el templo de Cristo. Y entonces en las comunidades también este tipo de pensamiento hay que, ¿no? Sí, discutirlo un poco. A veces, mucho en nuestra comunidad hasta ahora, está esta todavía dualidad entre el cuerpo y el espíritu, ¿no? El cuerpo y el alma como si fuéramos divididos. Bien, muchas gracias por ese aporte. ¿Alguna pregunta para plantear? Aprovechemos a la hermana Mila para que nos oriente algo sobre la Biblia, sobre el tema que ha dado San Pablo. El señor Eduardo Figueredo. Sí, a ver, entonces le damos el pase al señor Eduardo Figueredo. Sí, lo había hecho en el chat para dar la oportunidad. Sí, es de destacar tan diversos misioneros que tuvo Pablo a su vez, tanto de origen hebreo, de origen de distintas filosofías. Y entonces hoy se está haciendo equipos misioneros de sacerdotes religiosos y laicos de distintas congregaciones que forman equipos y están haciendo trabajos en la Amazonía. Surgieron en el sínodo de la Amazonía, y estos movimientos integrados reflejan mucho lo que ya Pablo tuvo que enfrentar y pudo acudir a muchísimos misioneros de distintas
de distintas denominaciones y de distintas comunidades. Quisiera un comentario sobre eso a la hermana Mila, por favor. Sí, gracias, Eduardo. Algo que no me quedó mucho tiempo para decir era justamente el apostolado de Pablo con otros, ¿no? La pelea con los superapóstoles es justamente por este deseo de solamente fijar en en una figura, en un héroe dentro del mundo ¿no? de la misión. Y Pablo constantemente va acompañado de otros y de otras. Tiene compañeros y compañeras de misión. Y entonces la perspectiva paulina de misión es de colaboración o de trabajo en común con otros para llevar adelante la evangelización. Y no necesariamente con personas con las que comparte plenamente la misma perspectiva. Aquila y Priscila vienen de un círculo cristiano mucho más judío, ¿no? Y que se han formado, han recibido al Mesías o el mensaje o se han convertido al cristianismo desde el judaísmo. Y entonces ellos llegan a ser colaboradores con Pablo y no porque han tenido una perspectiva distinta, rechazan, ¿no? el trabajar en conjunto. También encontramos otros compañeros y compañeras en las cartas a los Corintios, a Chloé, ¿no? una de las figuras importantes y que seguramente Juliana va a hablar sobre eso, ¿no? Están Silvano o Silas, Timoteo. Hay muchos que son miembros con él y que justamente este trabajo en conjunto, en colaboración, esta participación en la misión en conjunto, ayuda a que vivamos la comunión, que miremos las cosas desde diversos aspectos y podamos ¿no? brindar el Evangelio de Jesucristo desde nuestras perspectivas. Gracias, hermana Mila. Muchas gracias. Gracias también a ustedes. ¿Alguna pregunta, alguna consulta, algún interrogante más? Sería la última para pasar al receso a las 4:05 aproximadamente. Juliana. está ahí. Juliana Triana, te damos la palabra. Vamos a... Buenas Juliana. tardes, hermana Mila, muchas gracias, hermoso tu compartir. En todo este tema de comunión y de compartir, hermana, no sé, desde el histórico crítico, ¿no? ¿Qué elementos de pronto tengamos para ver flujos de información o intercambio entre las comunidades joánicas y algunos elementos de las comunidades paulinas? Concretamente lo digo por la carta de Efesios y Colosenses, que tienen tantos elementos, ¿no? que se cruzan con ciertas líneas también joánicas. Entonces no sé qué elementos de pronto allí como de, no sé, de préstamo literario, ¿no? De pronto hubo entre unas y otras posturas. Sí, no he querido tocar porque tampoco el tiempo me daba mucho en las deuteropaulinas, que son ya de un círculo alrededor del pensamiento de Pablo, ¿no? Específicamente las cartas a los colosenses y a los efesios forman parte de este círculo que surge después de Pablo en comunidades que comparten el mismo espacio geográfico con las comunidades joánicas. Y, por ejemplo, los aspectos litúrgicos que aparecen en esto, los himnos litúrgicos que aparecen en las deuteropaulinas, son muy similares a la manera de presentar las cartas, por ejemplo, en las cartas joánicas y en el Apocalipsis, ¿no? Hay un intercambio que se va produciendo ya en un segundo momento que nos hablan justamente de este tender puentes que va surgiendo por el compartir los mismos espacios. Los énfasis son distintos, ¿no? Uno centrado en la muerte y la resurrección como eje y la figura de Pablo de ir a los gentiles, de quizás no someterse a un tipo de autoridad romano, pero no crear tantos problemas por crearlos con el imperio, frente a una mirada joánica que es mucho más radical con el imperio, ¿no? Y que hay que romper con la estructura del imperio.
que aparecen de manera distinta, pero hay otros elementos que sí van apareciendo en conjunto ya en las deuteropaulinas. También algunos estilos como el estilo apocalíptico, ¿no? de hablar en estas cartas en una presentación más cósmica de Jesús, ¿no? Del Cristo, la preexistencia de Jesús. Entonces hay elementos que ya aparecen, ¿no? Como más entremezclados. Gracias, Juliana, por la pregunta. Muy bien, muchas gracias. Terminamos con esta consulta que me acaban de llegar. Quisiera saber sobre el bautismo del Espíritu Santo, la experiencia en las dos comunidades, judeo-cristiana y la helenista. ¿Algún aporte, hermana Mila? El bautismo, bueno, cuando leemos la carta a los Gálatas, encontramos que en la prédica de Pablo, ¿no? Mientras Pablo va predicando, viene el Espíritu Santo y todos llegan a ser bautizados por el Espíritu Santo. Y entonces el bautismo que aparece ahí, o diríamos el momento en el que son parte de la comunidad cristiana, viene a través de la palabra y no necesariamente, ¿no? A través de ritos judeocristianos que aparecen en las comunidades judeocristianas a partir del bautismo de Juan el Bautista, etc. Pero poco a poco las comunidades van a ir también, diríamos, influyendo unas a otras. Y para Pablo es importante el rol del Espíritu Santo en estas comunidades que se va expandiendo también hacia los gentiles, y las expresiones que van encontrando, que no necesariamente tienen que regresar a los rituales o que tienen que ser igual a los rituales que siguen las comunidades judeocristianas. Cada una surge a partir de su propia cultura, desde dónde viene. Lo central para las comunidades de Pablo, dentro del mensaje paulino, es la buena nueva de Jesucristo, muerto y resucitado, ¿no? Y en la proclamación de Jesús, muerto y resucitado, está la unidad, tanto de las comunidades judeocristianas como de las comunidades paulinas. Entonces, el peligro dentro de las comunidades paulinas es creer que, bueno, como llegó el Espíritu Santo, entonces soy iluminado y puedo, ¿no? Todo me es permitido porque ya el Espíritu me ha llegado y no tengo que seguir ciertas leyes o, ¿no? requerimientos, instrucciones. Y entonces también ahí está el otro peligro al que Pablo va constantemente recordando. Pero recuerden, ¿no? Jesús, el Cristo, vivió como obediente, ¿no? a su Padre en una cultura, murió por todos, y entonces también ¿no? esta perspectiva de morir, de una vida entregada, ¿no? Una vida entregada al Evangelio desde la perspectiva de Jesús. Muy bien, agradecemos entonces a la hermana Mila Díaz por estas respuestas y anteriormente a su ponencia. Agradecemos de parte de este Congreso de la Sinodalidad, de este Congreso sobre este aspecto. Muchas gracias y entonces nos reunimos en 15 minutos.